I drew every day for 100 days. What? ¿PewDiePie? No había visto esto, A ver. Drawing. Drawing. It's hard. Here's a picture I drew when I was 7 years old. It's me and my dad showering. What's the problem? El güey hizo un dibujo bonito. El güey hizo un dibujo de 100 días, cada día. A ver. I know what you're thinking. Endless potential in this young artist. The truth is, I always liked drawing. Ay, qué bonita silla esta, Dios mío. I just never practiced it. So in my last video, I decided to try and practice drawing every day for 30 days. Okay. And I realized this is amazing. I'm having so much fun. And I could compare the result when I started to after 30 days, and it was a big difference. So it really made me motivated to keep going, and especially with everyone in the comments being so supportive. Therefore, I continued, and we're at day 100. I drew every day for 100 days. So let's look at the result. Okay. Did we have the same kind of improvement, or have I peaked? Let's check it out. Va a checar sus dibujos, a ver. Here we are. I'm so excited because I purposely have Mira sus manos de adulto. not looked at these old ones as well, so we can hopefully experience this together. Just for reference, this is where I started off at day 0. Okay. And this is where we left off at Ok, básicamente se dedicó a dibujar chicas anime. day 30. I really didn't like these. I bought these markers or pens to fill in. I thought it would automatically make it better, but it was just really hard. You know, 5 days after I'd done my video, I felt like I just lost sort of what I had gained. Like, I was so mad about it, and I felt like a fraud. Like, oh, did I just trick everyone? Al menos sabe hacer ese pedo de que hacer caras, tipo pones las líneas y así, ¿no? Se guía. O sea, está bueno, sabe dibujar. Because I couldn't draw anymore. Still, I kept going. What living in Japan does to a motherfucker. Real, Vivir en Japón te hace esto. And I tried to draw as much as I had time to do, and slowly gain back my momentum. I draw Momo here. El perrito, es cierto. El perrito ese que todavía no me acuerdo su nombre, pero es el perrito. Because Marta wanted me to, and she drew Momo as well. I added it to the end. Momo. Ah, es cierto, Momo. Es cierto, se llama Momo. ¿Por qué le pones M mayúscula, Mariana? So my favorite rhythm game is called Tunitham Sun, and they have these characters that are really interesting because they're so detailed and fun and weird. So I really like drawing these. And I feel like I got the proportions decent enough, which I couldn't do before. So, yeah, I love drawing these. Okay. It's fun to try out different styles. Si se dan cuenta, no dibuja dedos, Mira. No, dibuja las manos, pero no dibuja dedos. Porque es muy difícil dibujar dedos, ¿no? I have not developed my own. Cosa de dibujantes. I'm just trying to draw different things that I see and like as much. ¿Ayuda con dedos? ¿Ah, sí? ¿No lo voy a ver? No, es que recién ahorita noté que no le ponía dedos. No he visto. Characters that are really interesting. Ahí había una, no lo vi. Because they're so detailed. ¿Este? No. And fun and weird. So I really no es tan difícil. Es que salen raros. Like drawing these. And I feel like I got the proportions decent enough, que dijiste, which I couldn't do before. So yeah, I love drawing these. It's fun to try out different styles. No. Ah, sí, mira. Ah, bueno, a ver. Bueno, pero aquí, okay, bueno, a ver, no le salió mal. Está como... ¿Cuántos dedos tiene? 1, 2, 3, 4. Ah, ok, lo dibujó bien. O sea, le faltó el pulgar nomás, pero... Está bien, ok. Pero tipo, yo hablo de que... Tipo, en algunos lo tiene y en algunos no. Porque le ha de costar, ¿no? A lo mejor en este se fijó en solamente hacer los dedos, así. I have not developed my own. Mejor. Miren este. 1, 2, 3, 4. Le faltó el meñique. I'm just trying to draw different things that I see and like as much as possible. And that's what en everyone... este también, mira. En este también, mira. En fin, las manos son difíciles de dibujar. Los dedos. Told me as well. The best way to improve is... Exclamó el experto en dibujo. Yo también tuve una época en la que dibujaba, fíjate. Yo vendía dibujos de Kikbutowski en la primaria. From reference, so ¿Cómo aprendí a dibujarlo? En un juego Flash, en el que te mostraba cómo dibujar a Kikbutowski y pues literalmente hacía el mismo dibujo todo el rato. It's super quick, and I felt like they were kind of ¿Qué? fun and weird. ¿En serio? Sí, real. Una vez encontré un juego que decía cómo dibujar a Kikbutowski y tal cual lo aprendí así. Y yo usaba una tapa de refresco para hacer la bolita de su casco. Y luego ya borraba y luego lo volví a hacer y ya, sí, te lo juro, sí. Had a day. Real. Usaba una tapita de refresco o usaba un tazo, a veces un tazo para hacer el círculo, ¿no? Porque pues no puedo hacer un círculo perfecto. Sad anime girl. Anyway. Lo tengo por ahí en mi Facebook, hay un dibujo, hay una foto que le tomé una vez, de hecho. ¿Cuánto lo vendías? 5 pesos, 10 pesos creo. Finished the book. I never thought I would.
So I Okay. bought this new one at a local Oh. store, and it was so shitty. ¿Otro? Like, the pages were so flimsy. And Muéstralo. Ay, espérate. A ver, lo busco rápido, pues a ver, espérame. Aunque seguramente alguno ya lo vio. Alguno de ustedes ya lo vio. Puta, pero tengo que buscar entre mis... A ver. Fotos... shit. No sé dónde buscarlo ahorita, Tus fotos. Ok, bueno, aquí puede que me salga. ¿O no? ¿Ah? No, creo que... No, a ver. ¿Dónde está? Puedo ordenar como las fotos de... Espera. Por aquí debe estar. Por aquí debe estar. Ok, no, este no es. ¿Dónde está? No, no. Sí, acá está. Verga. Ni siquiera me acordaba que hice este también, Chécate este. Espérate. Hice uno muy chingón, que hasta ahorita lo veo y digo yo, a ver, este lo hice yo. No mames, vete. Este. Está bien estúpido. Y este que, a ver, no creo que me baneen por este, a ver. Es un poco NSFW, sí, porque mira, yo hacía NSFW, sí. Yo hacía NSFW. Mira. ¿Cómo? Sí, mira. Primero les muestro el de Kibutowski, ¿no? Es este. Es este. Ese es el dibujo que yo vendía de Kibutowski. ¿Cómo lo ven? MUY ha alcanzado una racha Está bien de hecho, 60 ¿lo ves? directos. Y eso vendía, sí, se lo vendía a un amigo. XD, te lo juro, esto yo lo vendí. Esto yo lo vendí a un güey a 5 pesos o a 10 pesos, no me acuerdo. Gracias, Pame, por la racha, thank you. Aguántame, perdón, ¿qué dijiste? Se me ha olvidado por la racha, gracias, thank you. Racha 60, gracias por seguir aquí. Tantos streams. Sí, este lo llegué a vender, este lo vendí, lo hice varias veces, el primer NFT. Muy bueno, estaba yo orgulloso de cómo se me salía ese chimichangas. Excelente. ¿Tú me lo comprarías, Lucho? Te lo vendo, te lo vendo. Te regalo la imagen, no sé dónde lo tengo, pero te lo regalo. No, te lo vendo. Luego hice atento. Ay, no. Mira este. Este de Bart. No, creo que me confundí. El de Kibutowski lo aprendí viendo. Lo aprendí literalmente. Había un juego Flash en una página de juegos que yo jugaba que te decía cómo dibujar. Había juegos que te enseñaban a dibujar. Este era un juego. El Bart, ¿sí? Había un juego que te enseñaba a dibujar a Bart Simpson. El Barp. Y y pues lo aprendí así como paso por paso, ¿no? Primero haces la cabeza, ¿no? Y luego haces el luego lo dibujas así. Y luego así. Y así me salió, mira. ¿Cómo ven? Está bueno, ¿no? Está bueno. Y luego, y ya. ¿Lo calcaste? No lo calqué. Que de hecho, a ver, bueno, tengo una anécdota respecto a eso, sí. Ahorita te digo. Y por último, este dibujo sí estoy orgulloso, Este lo vi ahorita y dije, no mames. Y a ver si se logra ver. Este no se ve tan bien, No sé. Atentos a atento. Güey. A la verga, güey. No, este sí me mamé. ¿Cómo no? Mira. A la verga. Me mamé. Sí. Este lo hice yo, Tal cual lo hice yo, Can't see a shit. Mira. No sé si se logra bien, pero es Naruto de Shippuden. Naruto Shippuden. Chibi. Versión 4, bueno, 3 colas. Antes de las 4 colas. Versión 3 colas. ¿No calcaste? No, este sí que no. No, este no. Pero habían ocasiones donde sí calcaba. Les voy a contar qué llegué a hacer. Yo descubrí, gracias a mi abuelito tenía papeles, tipo cosas de... Él trabajaba pues y tenía papeles y tal. Y descubrí una cosa que me cambió la vida para siempre. El papel carbón. El papel carbón, güey. El papel carbón. Me cambió la vida para siempre. No conocía yo qué era el papel. No, si no saben qué es el papel carbón. El papel carbón es básicamente un papel negro. Literalmente, pues, que tiene carbón en un lado de la hoja. Y ese papel normalmente lo usan para, yo qué sé, para que la gente no saque copias de ciertos archivos. Y cuando alguien firme algo, pues lo firma encima de la hoja y ya queda como que la firma ahí, ¿no? Y para no sacar... La vieja manera de... Era lo que usaban antes de sacar copias y así, ¿no? Bueno, yo descubrí el papel carbón
Y una vez que lo descubrí, el papel carbón es papel. Una vez que lo descubrí, lo que yo hacía era agarrar las portadas de los DVDs de Naruto Shippuden que yo me compraba de pequeño y lo ponía yo en el papel carbón y abajo una hoja, obviamente, y ponía y los remarcaba yo y ahí estaban todos mis discos, todas las portadas, las hojas de papel de mis discos de Naruto Shippuden estaban remarcados con lápiz. ¿Por qué? Porque pues los delineaba y les ponía los detalles. Y llegué a hacer... ¿Y saben cuál fue el momento más cagado? Cuando literalmente, y no broma, había, mira, de este opening, este ending más bien de Naruto Shippuden, mira. Naruto Shippuden ending 2, creo que es el ending 2. No, el ending 3. El ending 3. No, el ending 4, es el ending 4. El ending 4, es el ending 4. Este ending. ¡Tremendo ending! ¡Tremendo ending! Amo este ending. Amo este ending. Lo amo. Pero el chiste es que, el por qué puse este. Porque este ending terminaba en esto. Me voy a hacer. Esto. Yo tenía mi DVD de Naruto Shippuden. Y terminaba y yo veía este ending, ¿no? Y veía esto y dije, ¡oh, no mames, yo quiero dibujar eso! Agarré y un día puse un capítulo que tuviera este ending. Le puse pausa en el DVD. Agarré el papel carbón y una hoja y lo empecé así en la pantalla. Lo empecé a delinear así. No broma. No, te lo juro, no lo estoy inventando. No estoy inventando nada de lo que estoy diciendo. Te lo juro que hice eso. Sí, hice eso. Me gustó mucho. Es que a mí me encantaban los chivis. Me encantaban muchísimo los chivis. Yo buscaba video de... me gustaban mucho los asesinos, tipo, o sea, los asesinos de películas de Jason y tal, ¿no? Freddy Krueger, Jason Voorhees y tal, lo buscaba yo versión chibi, tipo Chucky chibi, Jason chibi, Freddy Krueger chibi, y buscaba yo AMVs y así, tipo los veía y me gustaba mucho. Buscaba yo, por ejemplo, yo qué sé, Jason Voorhees, a ver si sale algo chibi. Creo que ya no va a salir los videos que... Ah, mira, bueno, no. No, bueno, a ver, no, es que este es un short. Algo como esto, mira. Algo como esto, yo qué sé. Buscaba yo cómo hacer este tipo de dibujos. Así. Los chivis estaban buenos, me gustaban mucho. Te lo prometo. OpenAI, que descansa, buenas noches. Voy a poner acá. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y buscaba yo... me salían como AMVs. Ahorita ya no me salen porque ya son muy viejos y tal, pero... me salí. ¿Cómo dibujar a Chibi Jason? Mira, creo que a lo mejor lo vi. No, hace 10 años. No, no creo. Mira. A lo mejor en alguna línea temporal yo fui A lo mejor. Cuando descubrí los chibis empecé a disfrutar la vida. Real. Yo. Pudo haber sido yo. Y sí hubo una época en la que sí me convencí de que a lo mejor el dibujo era lo mío. No. Pero en fin, no, y a comparación de esto, no, pues yo soy una mierda. Como el doblaje, te voy a partir las putas piernas, güey. What's this? New sponsor time. Sponsor time. I'm going to skip it. Excuse me, Mr. PewDiePie. We'll go through this quickly. I started drawing more realistic, less anime, and I drew this one. Wow, este está bueno. And my God, I was so proud of it. I loved it so much. I couldn't believe I drew it. And I felt like, yes, I did it. I drew something I liked. Hermano, este está bueno. Josh, que descanse, buenas noches. Hasta luego, que está bien. Finally. It was also kind of a blessing and a curse because I would always compare whatever I drew to the best thing I felt like I drew. And it made me really hate a lot of stuff that I drew that I don't think was that bad. I don't know. Just drawing random stuff I find online on Pinterest and Google. God damn it! I think I was having a bad day. ¿Cuál hijo de puta? Me metió en este grupo. Que está en este hijo de puta teléfono. Pura muchacha. Dibuja pura chica anime. ¿Y los chicos anime dónde están? Mira. ¿Y por qué los rayos? Güey, ¿por qué los rayos? ¿Por qué los dibujantes son así? ¿Hacen algo chido? Y creen que les salió mal y hacen esto. O sea, entiendo la frustración, pero cabrón, está chido. I was having a bad day. Ok. Fucking hated it. Me pasa. Frustración, sí. Mira. Didn't have Don't have
time to draw Time to draw today. Oh. that day. Interesting, because I don't remember why. Maybe it was because I was just doing so bad. Who knows? Who knows? It's Está interesting. chido. Es como un diario, pero en vez de diario de escribir, de dibujos. Now I look at this and I can immediately tell just like what's way off. The head is too small. It's not really balanced. It's the sort of stuff you automatically pick up when you draw. Yeah, and the eye is way too high up in comparison. You can see here. Te frustra mucho, But sí, anyway, pues. it's kind of fun to go Querido through this, diario. to be honest. Oh, este, The mira. comparison you can see here. But anyway, Ese no, el siguiente. it's kind of fun Este, mira, what the fuck, está bueno. to go through this, to be Ese también está bueno. honest. Spend more time on some than Este también. others, I guess. I think 57 También. was a good day. 57. Maybe not. Okay, so I drew with no reference because everyone, like I said, everyone said draw with reference. That's the best way to improve. Draw with study reference. other forms and shapes. So I wanted to draw without just to sort of see if I was Pero voy a ponerle improving. esto con And los subtítulos. definitely felt like I had. So even though the eyes are too far apart, but hey, you can also draw way quicker now as well. But yeah, I sort of plowed through this book. So I bought this really Cuerpo. big, Ahorita va por pura cabeza, like a a ver proper art book, si llega a ser instead of como. a sketchbook, and I tore off the Bueno, first hace two cuerpos también, pero pages no cuerpo because completo. the paper is so smooth, and I wasn't used to it, and it was just so difficult. So no one will know what I drew, but I El could pene, actually fit a sí. lot more into one page. ¿Por qué no which hace I think chicos? Yo is quiero ver cómo hace chicos también. really fun to just look at. Yes, I draw cat girls. Don't What is judge me. this? So I tried to. Espérate. I think was really fun to just look at. Ok. Yes, I draw cat Me ima- girls. Don't creí judge que era me. otra posición. So I tried to do one sort of page per day. Oh. Which I really like doing. Try to commit to a full, more full Oh. body, different manga and Oh. stuff like that. You can see how many attempts it took me to actually draw something I was happy with. Enfermo, ok. I feel like you draw one thing you like that will cost you 10 things you hate. Mira, I vale. think I Este used es un myself as loquito. reference for some of these. I know that's kind of weird. I just needed the pose that I La pose. Ah, oh. The anime girl pose. No mames. wanted to draw. Yeah. Cuando no. puedes dibujar algo que no tienes como que verlo para dibujarlo, ¿no? Sino que está en tu mente y es ahí cuando ya tienes el punto. Tienes que seguir mejorando eso. I want to. I don't want to be an anime Eso está girl. I chido. just need the Es reference. como, sí. Oh yeah, this one in the middle is Marge. También chaqueta que rubio. ¿Qué dice? Yeah, I drew it Qué cosa super bombos. quick. I asked her to post for me. Oh. La dibujó como con una pose de Marcia en una foto. Oh. It's kind of bad, but it's fun. Qué to cute draw estos it. dos. Here we go. ¡El So, color! A ver. I borrowed one of Marcia's pens, the green one. A ver. It was really bad in the beginning, bonito but I esos dos. used the other end of it, and I think it was just too strong. I never Mira, se ve used the diferente. markers Güey, la diferencia cuando coloreas, ¿eh? before, so I wasn't sure how to do it. So I bought my own. Bueno, no solo coloreas, markers sino como que remarcas ahí, tipo los detalles y eso. just to kind of try it out, and Voy a obviously it colorear. takes more time to color stuff. Sí, es but molesto. I really enjoy doing it, and it sort Mira. of makes them come to life. Oh, uy, ese de pelo rosa. more, and I was trying out different things. Sometimes it doesn't work. I drew that one, but I was too scared to actually commit to coloring it because Sí. I thought I would ruin it. A veces un dibujo está tan bonito, tan bueno, que te da miedo colorearlo porque no quieres cagarlo, ¿no? O I sea, spent one day trying to do green, que mejor lo dejas then así ya. another doing blue, Sí, and sí. I try to not waste much time coloring, Los but bordes, then they sí, get really también. sloppy and bad, so it's difficult. I did yellow, which I really love. I was trying Oh. out different methods of Ese de acá abajo a la derecha está bueno, ¿eh? sort of how to make it Le in. sale re bien el cabello, sí, lo sabe dibujar bien el cabello, las formas. Sabe hacia dónde va el cabello. Interesting. Está chido, está bueno. Red and Mira. salmon. I wanted to go through every color I had because I didn't have that many anyway. I drew this one and I Me encanta que le hace cuernos. No sé si es a propósito, pero les pone cuernos, ¿eh? so Me recuerda a Zero Two. sloppily that I felt like I could have done that better. So I really tried on this one. What? It's quite Sabe cute. sombrear, I sí, like sí. it. It reminds Es cierto, aquí la sombra, es cierto. Es cierto, es cierto. me of an anime I watched when I was way younger. I don't remember. It was like a redhead girl with a samurai sword. Shakugan no Shana. Did No a conozco. purple one. Ok. These are very Whoa. anime drawings. You know what I mean? But it's fun to see it in front of you. This is my fortune for the year. I got Daikichi, the best fortune. Hmm. So prosperity and wealth to me this year. Thank you very much. Too scared to color this one. Oh, my new Está favorite. bonito ese, ¿eh? I Está love muy this cabrón. one.
Este me recuerda por el cabello y el color del cabello y las orejas de gato. Me recordó al personaje. ¿Cómo se llama este personaje? De Mónica. De Mónica. El personaje. A ver si saben. A ver si saben. A ver, a ver. A ver de quién es. A ver de dónde es. A ver si se acuerdan. A ver, a ver. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿a cuál me refiero? A ver, a ver. ¿De qué serie? A ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, a ver, nadie, no. Por favor, no. ¿De dónde? A ver, a ver. Es Atalante de Fate. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué está? High School DxD? No. Virtual Hero. Sí le sabes, güey. A Demónica de Virtual Hero, justamente. Bueno, a ver. Me recordó por el cabello verde y las orejas de gato. Pero... me recordó... O sea, obviamente hay un poquito de diferencia. Un poquito. 84. This is nice to look at. I think it works. Ese güey. So it took me... El copia, sí. 40 days to feel like I drew something I liked again. Hermano, abre tu pensamiento, no todo es rubio, te voy a abrir la cabeza un día de estos. Para que entre mi pensamiento en el tuyo. I can see it already, but it just took me so many tries. And I was trying different... Anytime the head is shaped differently, it's like a ¿Qué es esto? whole different ball game. La manzanota, güey. Mira, mira, mira. Aquí también creo que la hice un poco, mira. La manzanota en el cuello, güey. No mames. If you're not used to it. Tatsumaki de One Punch. Ah, la chiquilla esa. Ah, sí, sí. So, I drew from the side for the first time, and as you can see, it took a lot of tries. But I got there, okay? Okay. Quedó bonito igual, There was sí. some painting here. I felt like I just needed more practice with different angle of the head, so I try to do as much as possible. Yeah, different styles of colors. Oye, ¿este es? ¿Este es Power? Parece Power, ¿qué pedo? Different angle of the head, so I try to do as Chiquilla, much as possible. O sea, la yeah, chiquitilla esa de... styles of coloring. Parece Power, ¿no? Through the coloring. Sí, sí, sí. I didn't like wow, wow, la verga, mira, mira, mira. What Japan does to a that motherfucker. one. I tried, I just wasn't happy with it. Yeah, I like that one a lot. Se le quedó chingón. Too scared to color it. Don't ask me what happened here. Still Se really enojó. struggling to be consistent with the different angles of the face. Oh. Messed up the eye. I remember liking this one. Started drawing sad anime girls and Chainsaw Mira, Man. Chainsaw Man. Mira, esto, ¿cómo se llama? Kobeni, ¿no? La Kobeni. I love that. Power and what's her name? Kobeni-chan? Kobeni. Are so expressive. If you know this scene, you know, I remember reading it and I was like, I have to draw that. Muy bueno, muy bueno. I think it was a bit sloppy, but... Está bueno, pero... como que se le fue un poco... Te falta un poquito más de mentón, ¿no? It's kind of nice. Could have done a Está bueno, better está job, bueno. but hey. So for day 98, I wanted to draw with you guys. So we'll do that now. ¿Cuál? I realized I never actually drawn anything and recorded it before, so it was a bit weird, but this is how I lo do grabó. it. I bet it's wrong. Clearly. Bang. I like to do the eyes first just because they're the most important. And at least the placement of them. Los ojos son importantes, sí. Figure out where the chin is going to end up in relation to everything else. That does not look right. For me as a beginner, this process takes me the most time, but I also think it's the most important. Pártense. The chin is so difficult. Ajá, mira, justamente. El mentón. La barbilla. Oh. I actually decided to change the eyes. I don't remember why. ¿Le puso corazones en los ojos? Like they were a bit too messy. Ah, ya. Oh. That looks better. I also decided to change the body to be front face instead. It just felt more natural. And there we go. That's our first sketch. So I colored in with the pen. Me recordó a Mónica de... frog characters. Now we de Doki Doki, de repente. Which makes it look really empty. I wanted to make the hair gray, but I didn't really Le puso un sapo arriba, ¿cierto? ¿Qué pedo? So it was hard to make it work. I tried my best. I feel like the more different tones and shades, the better, the more alive it looks. So I wasn't planning to go this dark, but here we are. Face is always scary, in my opinion. Okay. And then once I'm done coloring, I like to fill in more with the mark. I don't know what the color. Negro y rosa me gustó. The black pen, just to give it some more something. I wasn't sure whether to commit on the frogs, but I did anyway. Yo el sapo, ahí está el sapo, menso. Why not? So porque este sapo tiene cara... What? ¿Qué le pasa a este sapo? ¿Por qué está así? Y este es su cumpleaños y está triste porque nadie se acordó. I had some splash of green. Just so the 3 colors would show up somewhere on her as well. It actually looks nice. I added this circle to make it more interesting, but
I don't know if it was the best idea, to be honest. Lo típico. Lo típico del círculo. Agarrar algo que tiene forma de círculo. Un plato, un tazo, lo que sea. But this is the result. O el compás, ¿no? 99, I felt like I could finally more consistently draw different face angles. It didn't take me Una moneda. 600 tries, as you can tell by the lack of eraser. A la verga. In comparison, at least. And then on day 100, I just wanted to draw, again, with you guys, a little bit of Chainsaw Man. Oh. Oh, no. Ay, no. No. Ese padre no. No, no, ese padre no. ¿Por qué va a dibujar ese? Because I love these characters and I think they're so fun to draw. Oh, I feel shit. like what I draw usually is not as good as the reference. But hey, it's still fun to look at it. Chinga tu madre, Makima de mierda. ¿Te digo el manga? No, pero estoy más o menos enterado de qué pasa, más o menos. ¿Cómo sabes? Me da hueva leerlo y me spoileo. Me spoileo a propósito. I love this character so much. This Está calcando. was so fucking funny. Te spoileo. Yo sé qué pasa en esa parte. Best girl. ¿Eso es calcar? ¿Ustedes consideran eso calcar? Pregunta seria. ¿Esto es calcar o no? No, ¿verdad? O sea, calcar es literalmente ponerlo abajo y remarcarlo. No. Ah, ok. No. Ah, bueno, yo creía que sí. So much. O sea, para un dibujante, ¿esto es calcar o no? This scene was so fucking Es lo que funny. quería preguntar. Porque se ha llegado a hacer... De hecho, una vez... Güey, en la secundaria hice yo un dibujo y me quedó bien vergas. Y se lo regalé a una amiga, creo. O no, creo que lo puse en mi pared. Hice yo un dibujo. Ahorita acabo de bloquear el recuerdo. Naruto The Last. Hermano, hice un dibujo. Uf. Me quedó durísimo. Ojalá tenerlo, güey. Me quedó durísimo este dibujo. Hice el dibujo de este póster y me quedó bien vergas. Este Naruto con esta... de la película de The Last. A la verga. Qué rico me quedó este dibujo, te lo juro. Ojalá tenerlo ahora mismo. Me quedó bien vergas, me acuerdo. En la secundaria. Best girl. Easily. Y no le tomé So yeah, foto. that concludes Maldición. my 100-day drawing challenge. I owe a huge thanks to you guys for being so supportive. One of the main reasons I actually decided to keep going, because I wasn't planning to do it. I remember asking Marcia, like, am I just embarrassing myself uploading this video? Like, Nah. but everyone was so nice. Güey, lo que sea que suba PewDiePie funciona. Ha subido videos de qué libros ha leído. Ha subido videos de, yo qué sé, creo que de películas. No, de películas creo que no. Pero ha subido videos de qué libros ha leído y los narra y tipo di cuenta de qué trata y los recomienda y tal. O sea, como porque un video seemed like a fishing for dibujando iba a ser un problema. compliments, but Lo calcaste entonces, no lo calqué, güey. ¿Qué pasó? Estaba por si acaso. Uy, casi. ¿Qué es esto? Mostré esto hace rato, güey. No tiene nada de malo. Es NSFW. Digo, es arte. thank you. Es arte. When I started going to the gym like 7 years Clap. ago, I was not in shape at all. But I remember thinking after I'd done it, I was like, well, I've done it once. Now I Hasta just luego, gotta Haru. keep Que buenas going. noches. Cuídate mucho. And then eventually I'll hit my goal. And I'm kind of keeping the same mentality with drawing, you know? I don't know what my goal is, but all you gotta 100 do días dibujando al Barto. is keep practicing. Ojalá yo hubiera hecho eso. Ojalá. That's all it takes. You know, you don't get better unless you actually put in the work, right? I forgot to do the comparison. Oh. So this is Comparación. where I was at 30 days, and this is where we're at now. Maybe you can't tell a massive difference, but I can tell a massive difference. Sí, hay I feel diferencia. so much more confident Sí. drawing now, and I can draw quicker, less attempts, and also just to be able to incorporate sí. color. I hope in a year I can. Si un día este güey se hace un manga, está viviendo en Japón. Si un día este güey sale con la noticia de que creó un manga, una historia de un manga, no me va a sorprender mucho. Develop my own style more. Aunque sí, pero no. But we'll see you guys then. Porque es I posible. definitely spent more time this time around than just 10 minutes a day, which is kind of the point, you know? It's just a way to make you set a goal to do something for 10 minutes a day. It's Boku a no great Bridge. way to make you keep going at it. Boku no I'm having Bridge. so much fun doing it Víctor anyway. Hiro, parte 2. Whatever goals you have, I believe in you. You can do Es it. que este güey, o sea, este güey en Japón está haciendo todo lo que un güey que quisiera vivir en Japón haría. Dibujar, salir con tu pareja, viajar a partes bonitas de Japón, aprender, o sea, tipo, All right. Está aprovechando I'll see you muy guys in bien. the next one. Profes. profes.
This is what it's like to browse the internet ¿Qué? without using NordVPN. Oh my god, el sponsor. That's right, this video is sponsored by NordVPN. NordVPN. There's people everywhere trying to Gracias, attack. PewDiePie, te quiero mucho, pero no me voy a tragar este sponsor, lo siento mucho. ¿Qué ha subido ahí? A ver. Viviendo su best life. Ojalá poder ser the greatest. Ah, mira, hizo un video esto. Alright, Bjorn, I'm taking you to school. Oh, they're trying to merge, idiots. Nah, ya sube lo que quiere, güey. Nah, qué bueno. Qué bueno, qué Oh, we're bueno. fine. Just gotta hit this ramp. Qué bueno. Ya ni siquiera. Hace rato. No, lo voy a activar las notificaciones para que me llegue ahí. So I was saying, I'm actually a Amo a este güey. A ver. Y sigue. ¿Y la gente se suscribe a su no? What? You're not a What? channel member? Floor Gang. Sus emotes estos. Oye, ¿y por qué yo no he jugado? Lo voy a jugar. Lo juego ahorita. No. Tengo otras ideas. No te desvíes. Otro día lo juego, otro día. Hay un juego de él en Steam que tengo ganas de jugar. ¿Qué? Sí, el este. The Legend. El The Legend of the Brofist. Hace tiempo, cuando iba a la prepa lo jugué. The Legend of the What? PewDiePie. The Legend of the Brofist. 89 pesitos. Cuando esté en descuento lo compro. Estaba muy bueno. Tiene buena música. Estaba muy bueno.